la ayuda humanitaria a Venezuela y vamos a seguir informando de otras ayudas que el día de hoy nos soliciten y siempre nuestra solidaridad. Por otro lado, les comento, el día de ayer recibimos, como todos saben, a el jefe del Estado español, al rey de España. Lo recibimos, empezó a llover, tuvimos que subir a la recepción oficial, al Salón de Embajadores, que se llama aquí en Palacio Nacional, y después tuvimos una reunión de alrededor de 1 hora. Estuvo presente conmigo el secretario de Relaciones Exteriores, Lázaro Cárdenas, la subsecretaria para Europa, y y el embajador Quirino, exactamente, y el embajador Quirino. Y hablamos de distintos temas. El primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, la importancia que para México tienen los pueblos. Y hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante o es relevante para nosotros, más allá de cualquier discrepancia que pueda haber. Y le planteé la importancia de que aún 28 millones, o por fortuna 28 millones de mexicanas y mexicanos se reconocen como indígenas, 69 lenguas que se hablan en México, y cómo el reconocimiento de las grandes civilizaciones, las grandes culturas, la grandeza cultural de México se vincula previo a la llegada de los españoles con el México actual, cómo la resistencia de los pueblos ha sido fundamental en la construcción del México de hoy, cómo los valores de los pueblos originarios han formado a las y a los mexicanos, cómo durante años, incluso después de la colonia, los pueblos indígenas fueron discriminados, las y los indígenas. ¿Y por qué la importancia para nosotros de la reivindicación de los pueblos? Le planteé que para nosotros es un asunto de identidad nacional, de reconocimiento y de no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a ninguna forma de discriminación, y que por eso es un asunto de dignidad para México. Él escuchó, planteó posteriormente que en este encuentro iberoamericano que se va a realizar en noviembre en España, en Madrid, una de las mesas de trabajo es justamente sobre pueblos originarios, sobre pueblos indígenas, y que a él le interesaba una vez que habíamos hablado de este tema, pues seguir trabajando conjuntamente hacia adelante. Hay 3 exposiciones que van a España, acordamos eso, que ya habían sido trabajadas previamente con el equipo del gobierno español. Una sobre la República Española, los refugiados de la República, otra sobre Sor Juana Inés de la Cruz y otra sobre la cultura maya, los pueblos mayas, que van a ir poco a poco a España. Entonces fue una reunión muy cordial, es una persona muy sencilla. Terminó la reunión, hablamos de otros temas, evidentemente, del tema comercial, del tema económico, de la situación del mundo, de cómo es importante reconocer la Carta de las Naciones Unidas, lo planteó él, la autodeterminación de los pueblos, la paz. Y terminando la reunión,
fuimos al mural de Diego Rivera, que está en las escalinatas, que como ustedes saben se llama La epopeya del pueblo mexicano. Y ahí tuvimos una conversación también sobre pues, la situación del mundo, cómo vemos a México, y después se despidieron. Él se fue a Guadalajara y el día de hoy pues va a estar presente en el partido de la selección española y se regresa a España. Entonces creo que fue una reunión buena, cordial, y repito nuevamente, esta reunión no se hubiera podido dar si no hubiera habido por parte del gobierno español y del jefe del Estado español, el rey, en su momento la visita a la exposición de mujeres indígenas y ahí haber reconocido en su forma, en su manera, abusos que se realizaron durante la llegada de los españoles, durante la llamada conquista. Y esto fue un gesto por parte de ellos que se tradujo pues en la visita el día de ayer. Lo digo también por todos aquellos que dicen que un día decimos una cosa y otro otra. No, hay total consecuencia en lo que hacemos. No se hubiera podido dar si no hubiera habido este acercamiento por parte de ellos de estas declaraciones. Tanto que incluso la derecha española critica al rey por haber venido a México y haber tenido esta visita. Entonces, ayer salió un personaje ahí que habla de la presidenta indigenista, imagínense, como si eso fuera un problema, una ofensa. No, ¿cómo va a ser una ofensa? Entonces, pues esta fue la reunión y repito, pues fue muy cordial y tuvimos esta conversación entre otros temas que platicamos. La Secretaría de Turismo les proporcionó pues todo el apoyo para que pudieran llegar. Perfecto. Y ya dos últimos temas rápidamente. En Diario Basta, en nuestra edición también del Estado de México, pues publicamos que en el municipio de Cuautitlán, la alcaldesa Juana Carrillo informó que derivado de auditorías, procesos de fiscalización, al ejercicio 2024 de la administración encabezada por el exalcalde Aldo Ledesma, se detectaron presuntas irregularidades por 414 millones de pesos. Esto reportó la apertura de procedimientos administrativos y la presentación de denuncias ante las autoridades competentes. Y es que, de acuerdo con la información difundida, todas las observaciones involucraron obras públicas, adquisiciones, patrimonio municipal y manejo de recursos financieros. Tomamos en cuenta todos estos señalamientos y tomando en cuenta que lo que es la Cuarta Transformación está dedicada a combatir lo que es la corrupción, ¿qué medidas se están tomando para evitar que este tipo de situaciones se den y que, bueno, independientemente que lo tengan que aclarar o no, pues si se llega a comprobar que hay desvío de recursos o hay mal uso de esos recursos, puedan devolverse en este caso al erario. Y no solamente estamos hablando del municipio de Cuautitlán, también de muchos municipios en donde se puedan detectar este tipo de anomalías y que pues que no se quebrante el patrimonio o en este caso el erario público, independientemente del partido que sea del que sea. Justamente hoy estuvo el titular de la UIF en el Gabinete de Seguridad y está avanzando mucho en aquellas cuentas que son congeladas o inhabilitadas, cerradas, y cuando no hay reclamo del recurso, porque hay un primer reclamo que se puede hacer directamente en la UIF. Si ahí no procede, entonces se pueden ir a tribunales. Y si no procede, pues finalmente el recurso está asegurado. Ni modo que se quede ahí, si ya pasaron todos los juicios, asegurado. Entonces ahora están entrando a juicios de extinción de dominio, junto con la Fiscalía General de la República, para que esos recursos
si se gana el juicio de extinción de dominio, pues puedan pasar al instituto para devolver al pueblo lo robado y puedan ser utilizados para beneficio de las comunidades que más lo necesitan. Entonces están en ese proceso. Recientemente, por cierto, la Fiscalía ganó 2 juicios de extinción de dominio, uno del caso Overdrecht, otro del caso agronitrogenados, y estos inmuebles se pasan al INDEP, el INDEP lo subasta y ese recurso es utilizado para beneficio de la gente. Ya vamos a ir presentando aquí en la mañanera, por lo menos una vez al mes, quizá una vez cada 15 días, cuántos recursos se recupera y a quién se le otorga, porque tienen solicitudes el propio INDEP de para qué destinar estos recursos. Hay comunidades que piden apoyo para instrumentos, para orquestas infantiles, o incluso, como hizo el presidente López Obrador, cuando se vendió el avión presidencial, se utilizó para la construcción de 2 hospitales. Entonces, ya muy pronto lo vamos a ir presentando y le pedí pues que la Fiscalía y la propia UIF puedan informar de estos inmuebles y de la recuperación de recursos, que una vez que pasan todos los juicios y ganan el juicio de extinción de dominio, pues se le devuelven al pueblo, que es en esencia lo que estamos buscando. ¿Se puede decir que va a ser una nueva sección aquí en la mañanera? ¿Eso? Ya la vamos a informar ahora que pase el Mundial. Gracias, Presidenta. Buenos días. Soy Aisa García del canal Telesur y quiero empezar con la pregunta del apoyo de México a Venezuela. México tiene una larga experiencia en terremotos y quería saber si esa propia dolorosa historia explica también la rapidez y la sensibilidad con la que su gobierno reaccionó ante esta tragedia en Venezuela, que es una tragedia de proporciones dantescas. Hoy la presidenta encargada habló de 589 fallecidos y 2.980 personas heridas. Usted ha dicho que va a hablar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a las 10 de la mañana. ¿Había hablado usted con ella antes? Perdón, adelante. Y solo saber si está preparado su gobierno para ampliar el apoyo si la tragedia sigue creciendo. Habló el secretario de Relaciones Exteriores con autoridades de Venezuela y tuvo un mensaje telefónico con la presidenta encargada. El día de hoy vamos a hablar con ella. Actuar tan rápido tiene 2 principios o 2 acciones que se han desarrollado en México. La primera es la solidaridad siempre por encima de todo. Es parte de la cultura de nuestro pueblo y el gobierno debe ser parte de esta forma de apoyo. En México nos damos la mano siempre frente a la tragedia y también cuando no hay situaciones como estas, también siempre somos solidarios con vecinos, familia, siempre apoyamos. Es incluso parte de la cultura que nos viene de los pueblos originarios, una cultura comunitaria por encima del individualismo. Eso es lo primero. Y lo segundo es la preparación que tiene el Ejército Mexicano y la Marina. A partir del sismo de 1985, en donde la autoridad tardó mucho en atender, porque no había una preparación para situaciones de este tipo, además de lo que fue el gobierno entonces, desde mi punto de vista, porque lo viví personalmente como estudiante, apoyando a la gente, pues cierta falta de sensibilidad. Se tardaron en facilitar el apoyo y en realidad fue la gente que inició con el rescate. Y a partir de ahí, el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, inició con la preparación de lo que es el Plan DN3, que ahora en realidad ya ni siquiera es formalmente el Plan DN3 porque ya va en el número 8, 9, 11, pero se le sigue llamando Plan DN3 por el origen. Eso significa que hay grupos especializados en el Ejército Mexicano para atender
situaciones de emergencia. Pero además, todo elemento del ejército mexicano, en el momento en que hay una emergencia, participa en las labores de rescate. Es la única acción del gobierno donde no requieren una orden superior para poder actuar. En el momento que hay una inundación, hay un sismo, hay una necesidad por alguna emergencia, se decreta de inmediato el plan N3, incluso previo cuando se sabe que va a venir un huracán o alguna circunstancia natural de este tipo, y se actúa. No necesita el general secretario decirle al general de región o al comandante de región, al comandante de zona, prepárate para una situación así. Ellos ya tienen la instrucción de hacerlo. Y la preparación. Entonces, gracias a eso, en el momento en que ocurre una situación de emergencia en otro país, se puede enviar de inmediato también el apoyo, porque todo esto está preparado con anticipación. Los medicamentos que se enviaron son una parte del IMSS Bienestar, en donde hay medicamentos que hay suficiente inventario, y también de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Son 250 elementos y conforme vayan solicitando más apoyo, lo que podamos dar desde el gobierno o si es necesario también desde la ciudadanía convocar a un apoyo más generalizado. De hecho, ya se abrieron varios centros de acopio por la ciudadanía sí, ayer. Pero la propia ciudadanía y gobiernos estatales han abierto centros de acopio. Presidenta, de este tema quiero saltarme al tema de Estados Unidos, porque ayer el secretario, permítame estar sentado, por los camarógrafos atrás, ayer el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que no hay un solo centímetro de la frontera norte de México que no esté controlado por los cárteles y utilizó ese argumento para defender obviamente la construcción del muro fronterizo. ¿Cómo responde su gobierno a una declaración que además de cuestionar la capacidad del Estado mexicano parece reforzar una narrativa en la que la responsabilidad recae únicamente sobre México y no sobre factores como el alto consumo de drogas en Estados Unidos, el tráfico incontrolado de armas hacia México y las redes criminales que también operan en territorio estadounidense? Hace 2 días el presidente Trump publicó en su red social un comunicado que dice que la frontera con México es la frontera más segura y también reconoce la disminución de la entrada de fentanilo. Él habla de cerca de 66%, si no me acuerdo en su publicación. En realidad el último mes llegó a casi 74%. Entonces, no podría haber una frontera segura si no se trabaja de los dos lados, si no hay colaboración Estados Unidos de su lado y nosotros de nuestro lado. Desde nuestro punto de vista, siempre se ha mantenido así, incluso por todos los gobiernos de México. No soy la única presidenta que lo ha planteado así, sino presidentes incluso de distintos partidos políticos, de que no es necesario un muro, que lo que se tiene que construir entre Estados Unidos y México son más puentes, no más muros. Esa ha sido una posición de México siempre y es nuestra posición. Pero además, el reconocimiento de ser la frontera o de en este momento estar en una condición de seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, norte de nuestra parte, de ser una frontera segura, pues no podría ocurrir si no estamos trabajando de ambos lados de la frontera. Entonces, hay mucho también en este momento vinculado con la elección que ellos tienen en noviembre. Como hemos dicho, nosotros no queremos que usen a México. Hay muchos temas en Estados Unidos importantes de atender para que se use a México como parte de la campaña. Entonces, mucho de esto tiene que ver pues con la elección de noviembre y nosotros siempre vamos a defender el trabajo que estamos haciendo en México. No podría explicarse la reducción de la entrada de fentanilo
Porque ¿cómo se mide esa reducción? Las incautaciones que hace la agencia CBP de Estados Unidos en su frontera, esa es lo que ellos contabilizan como reducción de entrada. ¿Cómo hay reducción de entrada de fentanilo en la frontera de Estados Unidos si no estuviéramos nosotros haciendo nuestro trabajo? No podría explicarse. Entonces, tiene que ver pues con el trabajo que hacemos y el trabajo que ellos hacen y la coordinación que hemos establecido. Por otro lado, la Suprema Corte de Estados Unidos, Presidenta, permitió al gobierno de Donald Trump bloquear solicitudes de asilo en la frontera con México. ¿Qué mensaje envía esta decisión a nuestro país? Y quería saber si a usted le preocupa que el derecho de asilo, como en este caso, quede subordinado a los intereses políticos en Estados Unidos. La Suprema Corte de Estados Unidos. Bueno, en realidad tiene que ver con una decisión que tomó el presidente Trump cuando entró al gobierno. Había un esquema de entrada a Estados Unidos que había desarrollado el presidente Biden, CBP-1, que era el CBP-1, que lo que hizo en su momento el presidente López Obrador, Alicia Bárcena como secretaria de Relaciones Exteriores y Migración, es que ese permiso se estableciera desde el sur de México, de tal manera que las personas que llegaran a la frontera norte ya tuvieran su permiso de asilo y en todo caso ya en la entrada pudieran hacerles pues las revisiones que tuviera que hacer Estados Unidos. CBP-1 lo desapareció el presidente Trump el primer día que entró al gobierno. Y ahora la Suprema Corte, lo que entiendo, pues es que ratifica esta decisión del presidente Trump de quitar el CBP-1. Y pues es una decisión de Estados Unidos. Nosotros lo que hacemos es, ahí donde hay migrantes de otros países en la frontera sur, pues buscar la manera ya sea de que se queden en México si tienen algún problema en su país o si desean regresar a su país, darles las facilidades para que regresen. Presidenta, hay un tema que quisiera retomar y es después de la experiencia de lo ocurrido entre la decisión del gobierno de Chihuahua, la decisión unilateral y no autorizada. Quería saber si hay avances en esa investigación y qué lecciones deja este caso para garantizar que no vuelva a repetirse una acción similar. Por ejemplo, quería saber si su gobierno modificó o reforzó los protocolos para impedir que agentes extranjeros, como en este caso de la CIA, participen en operativos sin el conocimiento y la autorización de las máximas autoridades del país o las autoridades de seguridad. Las autoridades estatales deben cumplir con la ley. La Fiscalía está haciendo su investigación y ellos tienen que reportar hasta dónde ha llegado la investigación y si hay fincamiento de responsabilidades. Ya lo tiene que informar en su momento la Fiscalía, si ese es el caso. Pero todas las autoridades en México no podemos decir que no conocemos las leyes. Tenemos que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional, todas, estatales, municipales y federales. Entonces, cualquiera que quiera tener una relación con una agencia de los Estados Unidos debe necesariamente pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ese es el mecanismo. Si no pasa por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no se reporta y no tiene el permiso federal, no tiene permiso, porque los estados no pueden dar permisos relacionados con otros países. Pueden tener intercambios culturales, educativos, pero en lo que se refiere a la seguridad, la participación de instituciones de otros países tiene que ser regulada necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene que ser informada y aprobada por un comité especial del Gabinete de Seguridad. Entonces, cualquier autoridad debe cumplir con esa ley. Mi última pregunta es sobre Colombia. El nuevo presidente declaró a los cárteles mexicanos objetivo militar
y los responsabilizó de violencia en el Cauca. ¿Cómo recibe México una declaración con ese tono? Que yo vi una entrevista y era un tono bastante exaltado. ¿Buscará su gobierno un diálogo con el nuevo presidente colombiano para que el combate a los cárteles se dé con cooperación, como se hace con Estados Unidos, inteligencia y respeto a la soberanía, y no con declaraciones de guerra? Gracias. Hay colaboración y hay cooperación con Colombia desde hace mucho tiempo, no es de ahora. No es que hubiera colaboración con el presidente Petro particularmente, que sí había colaboración o hay colaboración, sino desde antes. Hay una relación de las Fuerzas Armadas de Colombia y las Fuerzas Armadas de México, y hay mecanismos de colaboración, eso existe. Ahora, cada quien que se encargue de su parte, ¿no? Que cada quien se encargue de su parte. Colombia que se encargue de su parte y nosotros nos encargamos de nuestra parte. Porque las diferencias políticas que pueda haber entre un proyecto de nación y otro, en un país y otro, no deberían traducirse en asuntos de este tipo. Al revés, debería plantearse colaboración y cooperación. Entonces, pues, que atiendan los asuntos allá. Muchas gracias. Quisiera preguntarle, me voy a quedar sentada, sobre esta situación que se ha dado en los anteriores días en los que se difundió el audio de una conversación que tuvo la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, en torno a si iba a tener o no una visita a un consulado de Estados Unidos en México, si se iba a acompañar también de abogados, que pues estaría relacionado con el asunto de una revocación de visas. A ver si usted tiene conocimiento sobre este asunto y si ha conversado más allá también de Estados Unidos con la gobernadora sobre esta situación. Sobre este tema no he conversado con ella y pues ella tiene que aclararlo. Creo que ya lo aclaró. Entonces, pues es un asunto de ella y entiendo que ya salió a aclarar. Sí, ella había mencionado que no quería, bueno, en el audio de hecho se escuchaba que no quería que se filtrara esa conversación, que también había acudido a un abogado, Michael Nadler, quien, bueno, pues fue un fiscal federal en Estados Unidos y que además de alguna forma ha atendido temas, por ejemplo, como lavado de dinero, el abogado. Entonces, ella decía que actualmente ya no lo es y que a final de cuentas en algún momento pues sí hubiera requerido de sus servicios. Saber si esto a nivel nacional no es relevante por la situación que se ha dado en torno a otros también políticos, incluso de diferentes partidos. Ya lo aclaró. Ya no hay nada más que aclarar en torno a esta situación. También, Presidenta, sobre la información que se da a conocer respecto de los bienes que tiene el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que actualmente, bueno, pues es embajador de México. Quisiera preguntarle si son muchísimos inmuebles, es una fortuna que asciende a varios millones por muchos años, y también autos de lujo, si es un ejemplo pues de austeridad para cómo viven muchos mexicanos en nuestro país. Bueno, él lo declaró, ¿no? Sí, es una declaración. La información viene de una declaración de él, de su patrimonio. Y él dice que ese patrimonio viene pues de su familia, de lo que él ha adquirido. Entonces, él fue transparente y declaró su patrimonio. Entonces, pues es su patrimonio. No, o sea, ¿no considera usted que es un ejemplo de pues ser austeridad como para representación de México en el exterior? Bueno, es su patrimonio y él lo declaró. O sea, que hay total transparencia por parte de él de su patrimonio. Malo sería que tuviera un patrimonio que no declarara. Entonces, pues es un patrimonio que él declara y que él tiene. No lo ve como ningún problema. Pues él lo hace público, él lo declara, él dice cómo lo adquirió. Entonces, es transparente.
Bien. Presidenta, también preguntarle, usted mencionaba hace unos días que se recibe a las madres buscadoras, si bien no nada más por usted, bueno, usted ha mencionado que recibe algunos casos, y también en la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, precisamente horas antes de la declaración, había madres y esposas de personas desaparecidas en Nuevo Laredo, acudieron a la Secretaría de Gobernación y ellos denuncian que fueron plantados por los funcionarios. De hecho, se había puesto muy firme una fecha en específico, ese lunes, el mes pasado, para que fueran atendidas como víctimas de hechos que sucedieron en mayo de 2018, pero que pues tienen a sus familiares desaparecidos desde entonces y bueno, ellas acusan también que no han tenido la atención en torno a la reparación del daño, bueno, todo el sistema que tiene que ver con el asunto de atención a víctimas. La atención a víctimas se da a nivel estatal y a nivel federal. Y Rosicela, secretaria de Gobernación, hace un extraordinario trabajo y es una de las mujeres más sensibles al dolor ajeno, humano, que conozco, y más profesionales en su trabajo. Entonces, ustedes han sido testigos, de hecho, porque ha habido momentos en que esas reuniones son públicas, de la atención que ella y el equipo de la Secretaría de Gobernación brinda cuando se solicita apoyo por parte de colectivos de familiares de buscadores. Entonces ahora se dice que no hay atención. Mi equipo, fíjense, iba a mandar una fotografía de una reunión que yo tuve con fuera de la ciudad, una atención que hice a una persona de un colectivo que habían dicho que no había recibido. Yo les dije, no la publiquen, no quiero que se publique, porque este no es un asunto de andar presumiendo si te reúnes o no te reúnes. El asunto es lo que hace uno. Entonces, Rosicela hace un excelente trabajo y cada 15 días se reúne y está de manera permanente. Y la compañera que es de la Comisión de Búsqueda, pues está en todo el país, apoyando, ayudando, de manera muy profesional. Igual ayudando no solamente como víctimas, sino en la búsqueda de las personas desaparecidas. Y están haciendo un trabajo muy encomiable, la verdad, de mucha sensibilidad social y profesional en el sentido de encontrar a las personas desaparecidas. Entonces, si alguien solicita la reunión, estoy segura que Rosa Isela se las va a dar, si no ella, todo el equipo de la Secretaría de Gobernación. Sí, este grupo de madres y de esposas lo que decían es que se les había fijado la fecha para el lunes 22 y que de hecho fue el subsecretario Medina. Sin embargo, al momento de llegar a la Segov los tuvieron varias horas esperando y al final se tuvieron que retirar porque además les dijeron que si no se les había dado el dinero para los viáticos, entonces eso quería decir que la reunión que se había fijado con formalidad no se iba a llevar a cabo. No tengo la información particular de esa reunión, pero sí te puedo asegurar totalmente que Rosa Isela, Arturo, son personas de una enorme sensibilidad, y que apoyan a los colectivos y a las familias. Entonces, a lo mejor se dio una situación en algún momento y en todo caso se tiene que aclarar, pero hay una atención muy importante. Preguntarle, Presidenta, con este museo, van a ser invitados a algunos estados, van a dar exposiciones. Un caso que yo siempre tengo presente a mi estado, el estado de Hidalgo, que le apreciamos mucho, el Tenango más grande que tenemos ahí, es una buena exposición, digo, en nuestro parecer. Si va a haber invitados, gobernadores, en esa parte nada más esta pregunta, Presidenta, y dar paso a lo que se considere. Les voy a mostrar el mapa que tiene el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en México. Son 70 pueblos, 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano, 16.237 comunidades registradas ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, 15.795 indígenas, 442 afromexicanas, 69 lenguas y 25.8 millones de población indígena y afromexicana reconocidas por ellos mismos cuando se hace el censo de población y vivienda, y 20.5% de población indígena y afromexicana a nivel nacional. 20.5%. Son 28 entidades y 1.391 municipios. Y aquí están cada uno de los pueblos, de las comunidades. Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Y cada una de las comunidades, pueblos, en su gran mayoría tienen textiles, que vienen pues algunos del origen de antes de la llegada de los españoles y otras que se elaboraron posteriormente, incorporando otras técnicas. Y lo que queremos es que todas ellas sean mostradas en el museo. Los que ya existen como exposición permanente y exposiciones temporales vinculados con los pueblos vivos. Yo les voy a contar una historia del museo. Por ahí tiene Jessy una foto. A ver. Ese soy yo. Cuando éramos pequeños, mi madre siempre fue amante de las culturas, de los textiles, de las artesanías y del conocimiento de las grandes civilizaciones previas a la llegada de los españoles y las de ahora. Entonces, cuando éramos muy pequeños, viajamos, tenían mis papás un Renault 8 o 10, no sé qué era, hecho en Ciudad Sagún, justamente. Y cargábamos con las almohadas y viajamos por todo el país, visitando sitios arqueológicos. Y mi madre hizo una colección de huipiles. Ese huipil a musgo o de Ometepec. Cuando fui a musgo, o Ometepec, ¿dónde fue el evento? En Ometepec. Se las mostré en el evento. ¿O es de Xochilislahuaca? ¿Cómo este? Pero ese es antiguo. Bueno, como yo. Entonces, mi madre me dijo, oye, ¿puedo donar la colección que tengo al museo? Cuando le conté que iba a haber un museo textil. Y entonces hay una colección que hizo mi madre cuando éramos pequeños, de mi mamá. Entonces donó su colección al museo, entre muchas otras colecciones que ya existían y que se fueron incorporando de distintos lugares. Entonces, para mí usar un huipil es parte de mi vida, porque desde muy pequeños viajamos por toda la República. Mi madre muy independiente siempre,
llegábamos a ir a Acapulco como familia chilanga de vacaciones y tomaba el auto y nos íbamos hasta Ometepec, hasta Musgos llegábamos. Estamos hablando de 4 o 5 horas de camino y de regreso. Entonces iba ya a casas de familias que conocía a comprar huipiles. Entonces, a mí me da mucho gusto que la Secretaría de Cultura pues haya pensado, visualizado este museo. Pues porque aparte de la riqueza cultural de México, pues de manera personal hay una… ¿Perdón? A un lado está Fonart. Fonart, como explicó, ya quita la foto ya. Como explicó Claudia, justamente por esta pues historia personal y además de reivindicación de los textiles, porque además el objetivo no es solo que puedan tener una exposición, que se vendan, que se reconozcan, sino que quienes lo elaboran vivan con bienestar por su trabajo. Entonces, particularmente en esta zona de Guerrero, Oaxaca, se está haciendo un programa de apoyo y ya llegó también a Michoacán y lo vamos a seguir ampliando. Pero particularmente en este caso, por esta visión personal, decidimos fortalecer Fonart. ¿Qué tiene Fonart? No tiene intermediarios, porque muchas veces las artesanías, como los productos agrícolas, se venden un intermediario y lo que le llega al productor es muy poco y se vende el producto en el mercado a un precio mucho más alto. Y muchas veces pasa con las prendas o con otras artesanías. Entonces Fonart lo que hace es que compra directo de las y los artesanos y se vende. Y lo que se vende no es para la ganancia de Fonart, sino es para regresarlo a las y los artesanos. Y se está incorporando a Original, que fue una primera exposición que se hizo cuando Alejandra Frausto era secretaria de Cultura, que retomó Claudia con Marina Núñez y que se ha hecho mucho más grande, porque ya no solo es en la Ciudad de México, sino es en otros lados de la República. Y el objetivo es que incluso si desean las artesanas generar alguna estilización del huipil, como por ejemplo el vestido que traigo hoy, que tiene cierta estilización en la manera en que está hecho el vestido, entonces se da la capacitación y ellas ya deciden si lo realizan o no. Y a partir de ahí pues se hace esta venta que les llega directo a las y los artesanos. Y entre otras cosas nuestro objetivo es crear la marca Original como marca, de tal manera que se pueda vender en todo el país y también en el exterior, con la garantía de que el recurso no se lo queda a nadie más que las y los artesanos, y en todo caso el costo de operación de lo que significa la venta. Ese es el objetivo, que las artesanas, los artesanos puedan vivir de su trabajo. Y por eso es Fonart. Y está a un lado Fonart, está en muchos lugares, están ampliando muchas tiendas Fonart, pero en particular junto al Museo Textil está una tienda Fonart. Y Presidenta, ¿qué opinión tiene sobre la disculpa pública que pidió el diario El Universal a la familia del escritor Carlos Monsiváis, luego de un texto que publicó esta semana una persona en sus páginas, cuya veracidad no ha sido sustentada, ya que el mismo autor del texto refiere que no ha hallado ese audio de tal entrevista? Bueno, qué bueno que pide disculpas. Ahora, no se hubiera dado, pienso yo, si no hubiera habido pues esta expresión masiva de indignación y la carta de la familia
y la Carta de la Familia. Entonces, yo lo dije, es innombrable lo que hicieron. Es quien publica algo así no tiene la más mínima ética, moral, nada. Ahora, qué bueno que se disculparon ya, ¿no? Pero es por pues la indignación que se generó y la denuncia que pone la familia. Ay. Mira, ya defender eso, reina, ya está muy cañón, la verdad. Ya ponerte a defenderlo, de verdad, ya una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, la verdad. Entonces, indefendible, la verdad. No se puede defender algo así tan ruin, tan putrefacto. Presidente. Vamos. Perdón, tenía la palabra. Sí. Presidenta, para esta parte de lo del museo, va a haber también alguna visita interactiva. Me están preguntando algunos comentarios vía redes. Va a haber esta interacción. Pues vamos a buscar que tenga una A distancia, digo, una interactiva. 3D. Una visita en 3D sí, que se pueda… Del museo, del propio museo, porque hay muchos estudiantes… Sí, porque no pueda venir a… Que exactamente no puedan venir porque están muy interesados ahorita que vi las redes, para una visita a lo mejor de 360, que ahora que le dicen. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Bueno, vamos a la última y nos vamos. A ver allá el compañero que… Gracias, presidenta. Perdón. Cristian Galarza, para Cultura Colectiva. Estaba la compañera hablando precisamente del día de mañana, que es la marcha del orgullo aquí en la Ciudad de México. Nosotros sabemos que usted siempre ha estado muy involucrada, muy de cerca con la comunidad. Cuando era jefa de gobierno, pues estaba atendiendo, o siempre atendió, perdón, la organización de este movimiento. Lo que sucede este año pues es que la comunidad está un poquito lastimada o siente un poquito de inconformidad porque no va a poder llegar de la misma manera que lo hace año tras año al Zócalo, pues por la razón del evento deportivo, ¿verdad?, en el Zócalo. Entonces, a lo mejor el mensaje de usted hacia la comunidad, que se siente un poco inconforme, que no van a llegar como todos los años, no sé cuál sería ese mensaje. Bueno, no llegan al Zócalo no porque la jefa de gobierno o su equipo estén planteando que no deban llegar, sino sencillamente pues porque hay partidos de fútbol y es justamente la celebración en el momento que está el Mundial. Entonces, igual que en a otras personas que se han manifestado, pues en este momento no se puede llegar al Zócalo, por única ocasión, porque se está desarrollando pues esta actividad en la que participa muchísima gente que va a ver los partidos. Pero eso no quiere decir que no haya solidaridad, apoyo, inclusión y reconocimiento. Entonces, pues también un poco de comprensión de pues el momento que se está viviendo por la justa deportiva. Pero no tiene nada que ver con algún asunto en contra. Y pues ya el próximo año, pues ya que se pueda llegar al Zócalo. Claro. Y también en ese tema, presidenta, a lo mejor me gustaría que nos comentara, si es posible, ¿verdad? Usted, a lo largo de su carrera política, no sé si ha tenido alguna influencia positiva de personajes que abiertamente son parte de la comunidad LGBT, si nos pudiera compartir alguna de estos impactos positivos en su vida, en su carrera pues sí, política, que la ha llevado pues ahora a ser la primera mujer presidenta en la historia de México. Bueno, es parte de la construcción de un país más justo,
por la que todas y todos hemos luchado. No sé si… Hay secretarios, por ejemplo, en mi gabinete, no sé si por primera vez, que abiertamente reconocen su preferencia sexual, que a lo mejor en otras ocasiones no se había dado. Y eso es parte pues de la inclusión, del reconocimiento y también de que abiertamente se pueda decir hoy, cuando antes no era así, su preferencia sexual. Y qué bueno, fíjense, referido a la carta, ¿no? O sea, el uso de la homofobia como un esquema de crítica es típico de la derecha, típico de la derecha. Entonces, no, este es un país libre, afortunadamente. La libertad es en todos sentidos. No es la libertad que proclaman otros, que es la libertad del mercado, que es una libertad, porque a esa libertad del mercado solo pueden acceder quien tiene recursos. Y ese mercado es justamente el que llevó a muchos mexicanos y mexicanas a la pobreza, por una visión desde el gobierno de que todo lo resolvía el mercado, que es la visión neoliberal. Solo se habla de esa libertad, la libertad del que pueda comprar y vender. Pues sí, pero para poder adquirir algo necesitas ingresos. Y si hay salarios de hambre en un país, pues ¿cómo vas a poder hablar de libertad? Pero cuando se habla de libertad en todos los sentidos, libertad para que las mujeres puedan ser lo que quieran ser, libertad en términos de la preferencia sexual, libertad en términos de hablar de la libertad de expresión, esa libertad no. ¿Cómo? Esa no. A esa hay que censurarla, a esa hay que discriminarla. No, México, afortunadamente somos un país libre y nos respetamos, que es lo más importante, el respeto. Algunos no respetan, pero son los que luego no tienen el reconocimiento de la gente. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Bueno, vámonos ya. Nos toca suave patria. Hoy vamos a Chiapas, vamos a tener una reunión de los gobernadores que están incorporados al IMSS Bienestar en un ratito. Bueno, voy a hablar a las 10 con la presidenta de Venezuela, después tenemos esta reunión con los gobernadores, la tenemos periódicamente para los avances del IMSS Bienestar, y después nos vamos a Chiapas. Mañana vamos a inaugurar esta planta de moscas estériles para atender la plaga del gusano barrenador, y vamos a recibir a la secretaria Rawlings, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, y el embajador de Estados Unidos en México también va a estar en el evento para hacer conjuntamente la inauguración, porque Estados Unidos puso el recurso principal para que se pueda desarrollar esta planta. Entonces, nos vamos a Chiapas al ratito.